Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia el uribismo parece diluirse en las expectativas electorales y no así en la acción política del gobierno actual y de otras instituciones también, por supuesto. Muchas revelaciones prueban la naturaleza del uribismo y de cómo se constituyó en un aparato poderoso, no solamente político, también paramilitar y en algunos casos con gran peso e influencia en la justicia. De esto queremos conversar con Guylaine Roujol, periodista y escritora francesa. Su más reciente creación, el libro Dans le Pas de Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la mafia, o en español, Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la mafia. Bienvenida, Guylaine, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Le queremos preguntar, ¿hasta dónde en su libro usted ha logrado desentrañar la naturaleza del uribismo y particularmente por qué le menciona a Álvaro Uribe como el jefe de la mafia? Pues este libro cuenta en realidad dos historias que se cruzan. La historia de Daniel Mendoza Leal, periodista, abogado, autor de la miniserie, de la serie para el web Matarife, y cuenta la historia de Álvaro Uribe Vélez. Estas dos historias después se cruzan y está salpicado este libro de experiencias mías como periodista extranjera, que también fue voluntaria en varias organizaciones sociales para apoyar poblaciones vulnerables en Colombia. Es decir, yo vi la consecuencia del paramilitarismo, de cierta política en este país, y entonces, bueno, este libro cuenta estas dos historias salpicadas de experiencias mías. Para esto yo me entrevisté con varias personas. Me entrevisté, por ejemplo, con Rubén Darío Pinilla, que fue magistrado de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, y que renunció cuando se dio cuenta que este proceso ni buscaba la verdad, ni buscaba la reparación a las víctimas. Yo encontré a Juan Guillermo Monsalve en La Picota, que es el prisionero más problemático del país, problemático no en razón de su comportamiento, sino que en razón de la naturaleza de este testigo, que es el testigo estrella en el proceso en contra de Álvaro Uribe en este momento. La jueza 28 de Bogotá dijo que no había preclusión en el caso de Uribe, que lo oponía al senador Iván Cepeda. Entonces yo hablé también con Juan Guillermo Monsalve, que fue el hijo del mayordomo de una de las fincas de Álvaro Uribe, y que contó cómo se creó el Bloque Metro, un grupo paramilitar en esta finca, y los nexos de los Uribe con el paramilitarismo. Entonces, por supuesto, yo cuento del ascenso de Álvaro Uribe, de cuando él fue presidente de la Aeronáutica Civil en Colombia, en el momento después de que habían asesinado al presidente anterior, porque él no regaba las licencias de vuelo, y cuando Álvaro Uribe llegó al poder, llegó a la dirección de la Aeronáutica Civil en Colombia, pues se multiplicaron las licencias de aviones, de avionetas, y sabemos que en esta época pues había muchas avionetas para enviar la cocaína en todas partes afuera del país. Entonces, cuento de su presidencia, de cuando fue gobernador de Antioquia, del nacimiento de las Convivir, del nexo entre las Convivir y los grupos paramilitares, de por qué nació el paramilitarismo, y pues eso llega hasta el periodo más reciente, porque el último capítulo trata del paro nacional en Colombia en 2021, donde cuando pudimos ver todos estos jóvenes que desaparecieron, que fueron matados, que fueron perseguidos por el hecho de manifestar. Algunos se salvaron, quitaron el país también. Yo me entrevisté con uno que debió huir de Cali con su familia, porque toda la familia estaba amenazada. Él solamente tocaba música durante las manifestaciones, pero al menos está vivo. Entonces eso muestra como una misma política desde 30 años es responsable de masacres de campesinos en el campo, y hasta masacres durante el paro nacional en las ciudades. Por supuesto, yo también hablo de los falsos positivos, que es una parte que yo investigué bastante. Antes de este libro había escrito otro libro que se llama Falsos Positivos, la verdad del Cabo Mora,
que no es el primer militar que denunció casos de falsos positivos, pero sí es el primer militar que los denunció Sí, sin haber cometido de crímenes y todavía que está vivo, claro, a claro. pesar de todas las amenazas que están sobre sus hombros. Y encontré y conozco a varias familias de víctimas de falsos positivos y pues de cortiqué investigué este tema que también tiene que ver con el uribismo, porque la JEP cuando publicó esta cifra espantosa el año pasado de 6.402 al menos víctimas de estos acontecimientos entre 2002 y 2008 fueron los dos mandatos de Álvaro Uribe. Claro, Es decir, claro. hubo falsos positivos antes, hubo falsos positivos después, pero la gran mayoría fue entre 2002 y 2008. ¿Y por qué se cayó en 2008? Pues por el escándalo de Soacha, cuando eso estalló a la luz pública y que se empezó a conocer este fenómeno y la magnitud de este fenómeno. Claro, pero Eh, Gilán, yo le haría una pregunta al respecto. Si todo esto que usted nos cuenta se ha registrado, lo han expuesto, usted lo resume bastante bien, a pesar de que no he leído el libro, por supuesto, no se ha traducido todavía al español, pero las referencias que hay, reseñas al respecto dan cuenta de aquello. ¿Cómo se explica que el uribismo todavía tenga apoyo electoral, político, incluso mediático? ¿Hasta dónde todo esto en cualquier otro país podría haber significado el acabose, el aniquilamiento político de una fuerza política que evidentemente ha cometido todas estas barbaridades? Bueno, primero yo no pienso que el uribismo sea tan fuerte hoy como lo estaba hace algunos años. Claro. Eh, yo no sé si se puede decir que el uribismo está al piso. A veces yo pienso que el uribismo está al piso, pero hay tantos intereses bueno, los que tienen el poder no lo van a querer entregar así de fácil. Mm, Se ve en las encuestas como desde muchos meses va creciendo la popularidad y las intenciones de votos para Gustavo Petro, en particular desde el paro nacional del año pasado. Colombia llegó en una situación en que entre la miseria que creció, eh, la pandemia, y cuando en otros países hubo apoyos, ayudas económicas para las empresas, pues en Colombia las ayudas más bien fueron para los grandes grupos, cuando la mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas empresas de una o dos personas, familiares. Entonces vimos como el pueblo no aguanta y quiere un cambio. Y Colombia está como a un momento histórico de su historia, porque por primera vez va, muy posiblemente, según todas las encuestas, va a cambiar el poder, no va a ser alguien de la oligarquía, eh, viene alguien con una propuesta social distinta. Pero se ve en Colombia como todo está articulado, como hay muchos piñones que se articulan los unos con los otros, el ejército con el poder. En el ejército sabemos que hay muchos militares que tienen investigaciones o que tienen nexos con el paramilitarismo, con el narcotráfico y también una herramienta una parte de este organismo es también la fiscalía, pues la justicia. En Colombia el fiscal general de la Nación es nombrado dentro de una terna propuesta por el mismo presidente. claro, Entonces claro. uno se puede preguntar por la independencia de la justicia y lo que veo yo como periodista francesa es que me pregunto eh, sobre lo que pasaría si el gobierno cambia. Muy posiblemente hay mucha gente o del poder político, o del poder económico o del ejército que no tendría esta protección que hoy tienen eh, por, eh, por estar en el poder. Claro. Es Una decir, el pregunta poder no lo puntual van a entregar así de fácil. para cerrar esta primera parte, Guilén. ¿Usted logró hablar, entrevistar en algún momento a Álvaro Uribe? ¿Lo pudo conocer? Si es que lo hizo, ¿cuál es su apreciación sobre él como persona, como individuo, como ser humano? No, la verdad no lo entrevisté. Al principio yo me enfoqué yo entré en la historia de Álvaro Uribe por dos lados. Primero,
como le conté ahorita, cuando yo vi las consecuencias de estas políticas en el terreno, cuando yo fui voluntaria, cuando trabajé con desplazados, con campesinos que llegaban en las grandes ciudades como Cali en particular, y cómo perdían sus tierras, cómo estaban amenazados, etcétera. Todas estas microhistorias, y por la historia de Daniel Mendoza Leal y de su serie Matarife. Y después yo leí expedientes, me documenté con el Centro Nacional de la Memoria Histórica, me entrevisté con Rubén Darío Pinilla varias veces, y con otros senadores, pero no, la verdad no encontré a Álvaro Uribe. Pues por supuesto la historia contada por él sería distinta porque, por ejemplo, en el proceso que sigue, después de la decisión de la jueza 28 de Bogotá, por ejemplo, él es inocente, y uno ve como en su historia, cada vez que pasa algo, que alguien cercano a él cae por narcotráfico o tiene problema con la justicia, como él siempre eh, pues lo apoya hasta el último minuto, pero no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Eh, Pero ya. entonces, hagamos la primera pausa, Guilain, para poder conversar en la segunda parte sobre lo que implica esta investigación y también lo que demuestra por fuera de Colombia a un mundo que no necesariamente está expuesto en los medios de comunicación. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con la periodista Guilain Rujol, que ha escrito este libro sobre Álvaro Uribe y en general sobre el uribismo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la periodista Guilain Rujol, periodista y escritora francesa, a propósito de la publicación de su libro en relación con Álvaro Uribe. Guilain, una de las cosas que preocupan a la hora de comentar la situación de Colombia y que usted la pudo conocer no ahora, sino desde el año 93, cuando empezó su trabajo allá en Colombia, es que buena parte de lo que ocurre tiene que ver esas conexiones que aparentemente por fuera de Colombia parecería que no existen, esas conexiones entre los militares, los paramilitares, los políticos y los jueces. ¿Cómo se explica esta conexión? ¿De qué manera el uno apoya al otro, el otro encubre al siguiente? Bueno, entre los militares y los paramilitares eso está bien documentado, perdón. Hay muchos testimonios en el libro del cual mencionaba ahorita. La verdad de Tao Mora, él contaba bien como cuando él entró en el ejército se dio cuenta de las conexiones. Él trabajaba en inteligencia y él buscaba narcotraficantes, y más buscaba, lo que más encontraba eran nexos entre militares y paramilitares. Hay muchos testimonios, por ejemplo, en cuanto a la masacre del Aro en 97, que muestran cómo hubo una conexión directa entre yo creo que es la Cuarta Brigada en Antioquia y los paramilitares. De eso también se documentó bastante. Me habló Rubén Darío Pinilla sobre este helicóptero que vino a llevar armas, etcétera, a los paramilitares. Hay conexiones. Mira, todavía hoy hay conexiones. Yo hice un reportaje, pues yo me entrevisté con varias personas en el Arauca hace poco tiempo, ¿Ya? y muchas me mencionaron que sí, que hay muchos grupos armados fuera de la ley en Arauca, pero que andan como Pedro en su casa, porque es esto la expresión, y que el ELN está en una parte, tuvo ese ejército como 2 cuadras después y no pasa nada. Es decir, uno no sabe bien cuál es el grupo, cómo se llaman ese grupo. Siempre hablamos de las disidencias de las FARC, pero la verdad hay muchos grupos finalmente, y hay grupos que siguen teniendo conexiones con el ejército. Es cierto que no todo el mundo, no todos los militares son corruptos, por supuesto, yo no digo esto, pero que nexos muy seguramente todavía hay.
como hubo en el pasado. Y en el caso de la Eh, justicia, ¿cómo se explica esto? Porque uno de los elementos que siempre se consideran a la hora de pensar a Colombia es que no solamente es por un soborno, por chantaje, por corrupción, es también por miedo. Y una buena parte de las decisiones judiciales pasan porque hay miedo en el caso de que juzguen a alguien y al otro día o su familia o este juez o este magistrado sea asesinado. Sí, es que en Colombia uno no es víctima una vez, es víctima dos veces. Eso siempre cuando encontré, cuando hablé, cuando me entrevisté con personas que habían sido víctimas por denunciar. En el caso del Cabo Mora, por ejemplo, le amenazaron a toda la familia y le dañaron la vida a él, y eso fue hace 10 y 15 años, algo así, y sigue intacto. Entonces, uno no es víctima una vez, sino dos veces. Es decir, el que denuncia hechos ilegales, en vez de ser un héroe, se lo victimizan, es una víctima y lo amenazan. Es que el terror el terror permite mantener la gente, eh, dominarla y hacer que la gente no se mueva. La gente que vive en los departamentos que están cerca de fronteras, sea con Ecuador, con Perú, con Venezuela, sabemos que todos estos departamentos son muy problemáticos, por lo que también son rutas de salida de la cocaína, que hay muchos intereses en el narcotráfico. Pues sí, casi 75% de la cocaína que se vende en el mundo viene de Colombia. Son intereses económicos enormes y por supuesto no es el campesino que tiene sus árboles de coca que gana la plata, sino otras piñerías de este mecanismo. Y entonces en estos departamentos viven en el terror y pues como uno cuando está amenazado, cuando está en medio de estos grupos armados puede luchar o pues intenta sobrevivir. Lo que Claro. pasa es que en Europa tenemos la visión de una Colombia en paz después de los acuerdos de paz de 2016, que fueron un logro inmenso y muy valioso, pero que la implementación, lo sabemos, no se hizo. La reforma rural no se hizo. La sustitución de los cultivos ilícitos no se hicieron. No. A veces vinieron algunos militares y quitaron a la fuerza árboles de coca, pero eso no era el plan. El plan no era esto, el plan era ayudar al campesino a poder hacer sus cultivos y venderlos, construyendo carreteras, construyendo herramientas que le permite a él llevar sus productos a la ciudad y venderlo. Es aterrador de ver que en Colombia, una tierra que es 2 veces y media más grande que Francia, donde todo crece, donde hay un ecosistema increíble, una riqueza increíble, es aterrador ver que yo creo que casi la mitad de lo que se come en Colombia viene del exterior. Claro, Es claro. decir, Colombia no es capaz, no puede nutrir a su gente. Colombia es un país rico porque hay muchas riquezas, pero poblado de pobres. Claro, pero Guilén, Entonces, yo le pregunto una cosa puntual que tiene que ver con algo que quizás en su libro se lo toque, no lo conozco como digo y reitero. ¿Qué rol juega Estados Unidos? Porque cuando uno escucha y ve la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera, hay una tensión total, hay una estigmatización, acompañada además de un trabajo mediático muy importante, pero con respecto a Estados Unidos no se habla de la influencia. Hay bases militares estadounidenses, el embajador estadounidense en Colombia tiene un rol muy fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera este uribismo también está anclado a Estados Unidos? pues esta parte no la desarrollé, la verdad, en el libro, entonces no te puedo, pero sí sé que hay muchas bases militares de Norteamérica en Colombia, que la influencia es muy grande y que hay intereses de por ambos lados en esto. La plata, también el dinero del narcotráfico inunda Estados Unidos, es decir, también se transforma en edificios, en inmuebles, etcétera, pero no investigué esta parte. Eso, yo creo que eso merece como Otro un libro, ¿no? libro en sí Claro. mismo. Claro, pero Guilén, entonces ahí hay que considerar otro elemento. ¿Usted cree que efectivamente, para ir cerrando ya,
Este nuevo momento político que vive Colombia demuestra, uno, lo que ya mencionábamos, el agotamiento del uribismo, pero también lo otro que me gustaría pensar con ustedes, hay una recomposición en lo que los colombianos llaman el establecimiento, en las élites, hay un entendimiento real de esas élites, de sus mayores exponentes, de que el uribismo le hizo mucho daño no solamente a los perseguidos, a los torturados, a los masacrados, sino también incluso a los propios empresarios que no cohabitaban con sus tesis. Bueno, es que hay un movimiento global, es decir, nunca Colombia estuvo, pues sí, Colombia ya estuvo en esta situación varias veces antes. Bueno, quiero decir que hubo una posibilidad de cambio grande, pero les mataron a los candidatos. Yo estoy pensando en Gaitán, estoy pensando en Galán en 89. Sí, supongo que no solamente es el pueblo que apoya, que quiere un cambio, pero que en distintas estratos de la población, eso muestra de pronto, sí, una evolución, algo que cambió. Lo que es cierto es que, mira, lo que pasó para las elecciones legislativas, es cierto que el uribismo retrocesó, pero impresionante, impresionante. Las fuerzas políticas en el Congreso cambiaron y entonces, y parece que va a ser lo mismo para la elección presidencial. Entonces, sí, Colombia está en un momento muy particular de su historia. Hay mucho temor también, yo me doy cuenta cuando hablo con amigos colombianos allá, tienen temores de lo que podría pasar durante las elecciones. Sí, al momento de la elección, tanto para los candidatos que, pues para el candidato favorito como para el pueblo en general. Usted sabe que se habla de una posibilidad de golpe de Estado, unos militares salieron de su deber de reserva y la situación es un poquito tensa. Creo que siempre la situación fue tensa cuando hubo elecciones en Colombia, pero esta vez puede ser como un poquito más tensa aún. Lo bueno es que, lo que yo espero es que haya más gente que salga a votar, cual que sea lo que vote, porque en general durante las elecciones presidenciales en Colombia hay como una persona sobre dos que no vota, es decir, solamente la mitad de los que pueden votar se expresan y sería bien que mucha más gente se pueda expresar en toda libertad, que la gente vota por el candidato que sea, pero que votan, que se expresen, porque eso sí es la democracia, que un presidente debe ser elegido por el máximo de gente inscrita en las listas, que es otro problema, porque hemos visto los problemas en la registraduría, con el voto. Un amigo mío me contó hace algunos meses que su abuelo, que había fallecido en los años 70, seguía votando en Bogotá, seguía inscrito en las listas en Bogotá y pues no es el único. También se sabe que hay gente que está fuera del país y que los colombianos fuera del país no votan mucho, pues hasta ahora no votaron mucho, y entonces también se aprovechaba esto para hacerlos votar adentro del país. Entonces es toda esta problemática para las elecciones que hay que mirar, y espero que observadores extranjeros o que herramientas que existen para vigilar que las cosas se desarrollen bien, hagan que la elección se haga en el mejor contexto posible, con menos violencia posible. Claro que sí. Muchísimas gracias, Guilén. Muy amable por atender tu invitación. Esperamos la traducción del libro para poder disfrutarlo y también para entender de mejor manera lo que pasa en la querida hermana República de Colombia. Mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias a Guilén Rujol, periodista y escritora francesa, que mencionaba, por supuesto, la autoría de ese libro, que esperamos la traducción para poderlo disfrutar, no solamente para acentuar el énfasis en lo que ya sabemos de Colombia, sino para entender a mayor profundidad lo que implica el uribismo para la democracia colombiana. Nos despedimos. Cuídense. Chao, chao.